Dios, te damos gracias, Señor, porque grande es tu fidelidad, Padre, porque nos permites el estar hoy aquí para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú en todo momento abriendo nuestros oídos solamente a a tu verdad, Señor, que solamente querramos escuchar tu voluntad, que jamás se cansen y jamás se desvíen, Señor, por otra mentira, Señor. Te pedimos, Padre, para que seas así también, que en nuestra mente no esté la otra cosa, sino el darte gloria a ti, Señor, el adorarte cada día. Por eso te pedimos que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos vivir cada día conforme a tu voluntad y que sigamos siendo santificados en tu verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Algo que todo creyente necesita conocer es el papel que juega el Evangelio en nuestras vidas. Muchos consideran que el Evangelio es solamente aquello que nos lleva a conocer el cristianismo como una puerta de entrada. Llegamos, conocemos el Evangelio, luego ya entramos al cristianismo y listo, no nos devolvemos a la puerta, ya no necesitamos más de ese Evangelio porque ya hizo lo suyo, que era traernos hasta el cristianismo. Pero realmente vamos a darnos cuenta que esto no es así. Pensamos que ya cuando estamos dentro, cuando ya somos convertidos, lo dejamos para empezar a adoctrinarnos más profundamente, pero no, no existe ninguna doctrina que nos lleve más allá del Evangelio. No existe un área de nuestra vida incluso en la cual no tengamos que aplicar el Evangelio. Vamos a darnos cuenta que Él va a estar con nosotros en todo el momento. Es imposible vivir una vida piadosa, evitar las tentaciones, apartarnos del pecado. Es difícil poner nuestros dones al servicio de Dios a menos que continuemos arraigados al Evangelio. Pero esto es algo que nuestro enemigo, el enemigo que tenemos en común, conoce muy bien. Él conoce el poder del Evangelio, no solo para salvación, sino también para santificación. Es por esto que Él hará todo lo que esté a su alcance para que tratemos de seguir avanzando en nuestra vida cristiana, pero dejando a un lado el Evangelio. Incluso a lo largo del tiempo hará todo lo posible para guiarnos en un falso evangelio que Él mismo ha introducido. Y esto, mis hermanos, es lo que vamos a estar viendo en la exposición de esta tarde, guiados en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Es el texto que vamos a estar tomando como base para esta exposición. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Antes de entrar de lleno a la exposición, permítame ponerlos en contexto. Los creyentes que recibieron esta carta, los creyentes de Galacia, estaban siendo seducidos en ese entonces por falsos maestros que predicaban un evangelio diferente del que ya ellos habían abrazado. A ellos se les había enseñado el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, pero en la iglesia fueron llegando
falsos maestros que distorsionaron completamente esa verdad que ya tenían. Los que predicaban este falso evangelio eran llamados judaizantes y su intención era tratar de convencer a los creyentes de que la fe por sí sola no era suficiente para alcanzar el favor de Dios. Y por tanto, para seguir avanzando en la vida cristiana, no bastaba solo con tener fe. Ellos decían que creer en Jesús era importante, sí, pero no era suficiente. También era necesario realizar otras cosas como guardar leyes, hacer ritos, hacer ceremonias, como por ejemplo la circuncisión, que debían seguir haciéndola, o incluso las leyes dietéticas o las fiestas del calendario. En otras palabras, lo que este grupo de personas le estaban añadiendo era obras a la fe. Es decir, que lo que Cristo hizo por ti no fue suficiente, sino que debe ser completado con unas obras que tú debes realizar. Esta es la falsa enseñanza que estaban llevando ahora a la iglesia de Galacia. Pero es este pensamiento, mis hermanos, ese evangelio distorsionado, el que Pablo entonces condena en esta carta desde su inicio. Recordemos el primer capítulo de Gálatas, el versículo 6 y versículo 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No tenían mucho de haber escuchado el evangelio cuando ya estaban siendo distorsionados por falsos maestros. Dice, no que haya otro. Pablo es claro, dice, no que haya otro evangelio. Solamente hay uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo ya les había advertido al inicio de la carta que no podían cambiar el evangelio, que estaban siendo seducidos por un evangelio diferente, y les aclara, no que haya otro, solo hay uno, el evangelio de Cristo, pero hay aquellos que distorsionan esa verdad. Pero es bastante explícito Pablo cuando dice que todo aquel que anuncie un evangelio diferente sea anatema. Él va mucho más allá y dice, si un hombre llega, es más, si un ángel se te aparece y te da un evangelio diferente, es mentira. Sea anatema. Aquí la palabra anatema significa maldito de Dios. Abrazar ese evangelio que al final de cuentas no es un evangelio, no es una buena noticia, es mostrarse como maldito ante los ojos de Dios. Y es este precisamente el llamado, mis hermanos, que se nos hace en este texto, y es a permanecer en el evangelio de Cristo, no desviarnos. Y es esta la intención que vamos a estar abordando en esta tarde a lo largo de esta exposición, que tiene por título Permaneced en el evangelio. Para un correcto desarrollo de esta exposición, vamos a estar dividiéndola en 3 puntos. Primero, vamos a recordar el evangelio que se nos ha entregado. ¿Cuál es el evangelio que se nos ha entregado? El segundo punto es un llamado a permanecer en ese evangelio. Y el tercer punto, la razón por la cual debemos andar en el evangelio. Siguiendo este orden, mis hermanos, pasemos al primer punto, y es el evangelio entregado. Y para esto recuerden el texto que vamos a estar tomando como base, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Permanezcan allí. El versículo 1 dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros,
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta palabra que encontramos allí, insensato, no hace referencia a una persona ignorante, una persona que no ha sido instruido, no, todo lo contrario, más bien hace referencia a esa persona que ya tiene un conocimiento, pero que es fácilmente engañada. Insensato entonces es aquella persona que debido a su pensamiento descuidado, debido a su falta de discernimiento, su falta de seguridad en lo que cree, se deja desviar fácilmente. Es la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Recuerden cuando iban camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, versículo 25, Lucas capítulo 24, versículo 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mis hermanos, Pablo se encuentra muy indignado con los creyentes de Galacia por la forma en la que se habían dejado seducir por ir detrás de un evangelio completamente distorsionado, completamente diferente al que él les había enseñado. ¿Quién os fascinó? Dice Pablo. ¿Quién los hechizó? Es como si estuvieran bajo un encantamiento que no les permite obedecer a la verdad para apartarse completamente del camino. Estas personas necesitaban que alguien les sacara esa influencia de falsa doctrina y es eso precisamente lo que Pablo hace en esta porción del texto y lo hace a través de 6 preguntas. Pablo es bastante directo al realizar estas preguntas como para que ellos vuelvan y recuerden qué es lo que realmente creen. Una pregunta para que ellos mismos se respondan, pues Pablo no contesta estas preguntas que realiza. A través de 6 preguntas, no responde ninguna porque lo que él quería era que este grupo de creyentes se pusiera a pensar. Porque un creyente que no usa las capacidades mentales que Dios le ha dado, un creyente descuidado que olvida eso que ha aprendido, será una presa fácil de los falsos maestros. Y lo primero que Pablo les hace ver es que esta combinación de fe más obras es una contradicción completa del evangelio que les fue preservado. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo realiza una buena descripción de lo que es el evangelio predicado. Pablo les dice, yo fui a vosotros, ustedes vieron por los ojos de la fe a Cristo crucificado. Pablo describe que Cristo fue presentado claramente delante de ellos. Se les explicó en qué consiste la muerte de Cristo y cómo es esta la base del evangelio. Esta es la buena noticia, mis hermanos, que Cristo resucitó, que éramos pecadores, que merecíamos el peor de los castigos, que éramos dignos de muerte, pero Cristo se entrega en rescate por nosotros y ahora somos salvos por Él. Pablo les dice, este Jesucristo que ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, les recuerda ese Cristo que murió por ellos. Él tuvo que morir en una cruz para salvarnos, porque nosotros no podíamos hacerlo. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. El hombre jamás podría hacer algo para salvarse. La deuda que teníamos era tan grande que ni trabajando toda nuestra vida alcanzaríamos a pagar esa deuda. Solamente Dios puede salvarnos de la justa ira de Dios. Y es por esto que necesitábamos a Cristo. Es por esto que Pablo les recuerda ese Cristo crucificado, el cual él ya les había presentado. El mensaje de evangelio nos muestra que el hombre
jamás podría hacer algo por sí mismo. Aplasta el evangelio entonces el orgullo al hombre. Muestra a un Dios todopoderoso, 3 veces santo, y a un hombre pecador, incapaz de hacer algo bueno, por lo que fue necesario entonces un intercesor. Este es el verdadero y único evangelio. Ahora Pablo le dice a los hermanos de Galacia: ¿cómo crees ahora que tú haciendo buenas obras vas a alcanzar algo que Cristo supuestamente no alcanzó, que era lo que enseñaban esos falsos maestros? ¿Cómo crees que tú puedes hacer algo para obtener esa salvación? Si este evangelio de Cristo aplasta todo orgullo, ¿cómo crees que te mereces algo por alguna obra que realizaste? Este es el verdadero evangelio, mis hermanos. Yo se los presenté claramente, les dice Pablo. ¿Por qué ahora se dejan fascinar? Se dejan llevar por cosas diferentes. Por esto la indignación de Pablo con los hermanos de Galacia. Se dejaron llevar por un mensaje en el que el hombre pasa a tener una participación en ese proceso de salvación. Que el hombre ahora, por sus obras, es merecedor de esa bendición. Ahora el hombre merece esa vida de prosperidad porque él realizó algo para obtenerla, y es mentira. El hombre jamás podría hacer algo. Es triste, mi hermano, que hasta el día de hoy aún sigamos viendo este falso evangelio de prosperidad en el cual se exalta a un hombre que merece la salvación y se humilla a un Dios que le tocó dársela porque el hombre ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Cómo es posible que se dejen arrastrar por este evangelio que presenta la salvación por las obras del hombre? Mi hermano, Cristo tuvo que morir para salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo. Esa obra de salvación no necesita ninguna añadidura. Por parte nuestra, para hacer algo más eficaz no podríamos. Y la razón es porque su muerte fue suficiente. Él murió una vez y para siempre. Él murió una vez y por todos. El tú creer que a través de lo que has hecho, el tú pensar que a través de lo que hagas alcanzarás algo, estás diciendo que la muerte de Cristo fue en vano, que Él realmente no pudo cumplir todo lo que Dios exigía para salvarnos del pecado. Es por eso que Pablo les dice un capítulo antes que trata de completar esa obra con las nuestras. Compara estas obras de la gracia de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuésemos salvos, si por nosotros obedecer la ley obtenemos la salvación, por demás murió Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo entonces? Si crees que puedes contribuir para tu salvación, entonces Cristo murió en vano. Si crees que por cumplir con los mandamientos eres salvo, entonces ¿para qué vino Cristo? Pero lo cierto es que Cristo tuvo que venir del cielo y morir en una cruz porque ninguno de nosotros podía soportar esa ira del Padre. Ninguno de nosotros podría cumplir con aquello que el Padre demandaba. Gálatas 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Anatema, recuerden. Pablo les dice ahora: todos aquellos que creen que dependen de la obra de la ley están malditos. Vemos entonces cuál es el verdadero evangelio, y esta combinación de fe más obra no solo contradice el evangelio, sino que vamos a ver que también contradice la obra del Espíritu en nosotros. Eso que el evangelio ha hecho en cada uno de nosotros, y es lo que vamos a estar viendo en el segundo punto, y es un llamado a permanecer en el evangelio. Un llamado a permanecer en el evangelio. Pablo entonces no solo nos recuerda
¿Cuál es el verdadero evangelio? Ese que muestra a Jesucristo crucificado, sino que ahora nos dice que debemos permanecer en ese, el único evangelio. Note cómo lo presenta el versículo 2 al versículo 4. Recuerde que estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 2 al versículo 4. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Recuerden que está trabajando con los hermanos a través de preguntas. Quiero saber solamente algo de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Mi hermano, cuando una persona conoce el Evangelio, ésta se convierte al Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo viene entonces ahora a morar permanentemente en cada uno de nosotros. El Evangelio nos presenta que es por medio del Espíritu que Cristo abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición, para que veamos nuestros pecados, para entender lo que Cristo hizo, para entender que no podíamos hacerlo nosotros, que lo necesitábamos. El Espíritu nos mueve a creer en Cristo y ahora mora permanentemente en nosotros. Así lo presenta Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo, cuando se despide de sus discípulos, le dice que Él se irá, pero tranquilos, que vendrá otro consolador, haciéndose referencia al Espíritu Santo, y va a estar para siempre con nosotros. Cristo le dice a sus discípulos que rogar al Padre y les dará otro consolador. No los iba a dejar huérfanos. Pablo entonces, de hecho, le dice a los Gálatas un capítulo adelante, en el capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos, solamente por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es por medio del Espíritu Santo que hoy podemos clamar, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo entonces quien nos lleva a tener ahora esta relación de padre e hijo. Pablo le pregunta entonces ahora a los hermanos de Galacia, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras que hicieron? ¿Cómo fue ustedes que recibieron entonces el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No, mi hermano, no fue por ninguna cosa que tú fueras hecho. Solamente fue por la obra que Dios hizo en ti a través del Evangelio. Tú no hiciste nada para obtener al Espíritu Santo. Lo único que todos los cristianos hemos hecho para recibir el Espíritu Santo fue escuchar el Evangelio con fe. Pero ahora Pablo pasa a hacernos un llamado. Y es que al entender que fue por el Evangelio que recibimos el Espíritu, por tanto el llamado es a andar en todo tiempo en el Evangelio. Y de esta manera andaremos en el Espíritu. Si por el Evangelio recibimos el Espíritu Santo, ahora debemos andar en el Espíritu Santo, porque Él morará para siempre con nosotros. Por ende, debemos andar en todo el tiempo en el Evangelio. Por eso, como lo describí al principio, no es la puerta de entrada que te abre a un cristianismo y luego ya lo desechas. No, toda tu vida vivirás este Evangelio. Pablo nos dice ahora que la vida cristiana continúa exactamente como comenzó, a través de la obra del Espíritu en nosotros por medio de la fe. Pablo les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Así fue que conociste el Evangelio, por el Espíritu.
¿Ahora vas a acabar por la carne? O sea, ¿ahora vas a decir que eres salvo por lo que estás haciendo con tu cuerpo? ¿Ahora vas a decir que eres salvo por tus obras? Ahora vemos, mi hermano, que Pablo introduce un nuevo contraste. Antes nos habló de la fe y las obras. Ahora nos habla de la carne o el espíritu. Pablo les dice, ustedes son tan insensatos que quieren terminar en la carne. Lo que comenzó con el espíritu, Pablo nos hace ver que esto es algo absurdo. Lo que comenzó por el espíritu debe continuar por el espíritu y debe terminar en el espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con acabar en la carne? Muchas veces encontramos en la Biblia que se le llama carne a nuestro cuerpo físico, al cuerpo material, pero otras veces se usa la palabra carne para referirse a ese viejo hombre, a ese hombre que se deleitaba en el pecado y no quiere someterse a Dios. Y es a esto lo que hace referencia Pablo. ¿Notan el contraste entonces? Ustedes comenzaron por el Espíritu que obró en vosotros, ahora van a regresar a ese estilo de vida que tenían antes. Van a volver a ese estilo de vida que tenían cuando querían vivir apartados de Dios, viviendo en rebeldía. Lo que empezó por el Espíritu, es decir, descansar en la obra de Cristo en la cruz, ahora pretenden completarlo con su esfuerzo por cumplir la ley de Dios. No, mi hermano. Todo lo que hace el Espíritu para que ahora quieras volver a la carne, y es esto lo que sigue mostrando Pablo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ahora entendemos por qué Pablo le dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Pablo hace referencia a una experiencia positiva. Ustedes experimentaron la bendición del nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo en Cristo para salvación. Han recibido al Espíritu Santo. Y todo esto por recibir con fe el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿piensas abandonar todo eso? ¿Piensas abandonar todo lo que te brindó el Evangelio creyendo que tú puedes alcanzarlo con tus obras? Por eso pregunta, ¿es que acaso todo eso fue en vano? ¿Fue en vano que quieres ahora abandonar ese Evangelio de la gracia de Dios y sustituirlo por las obras de la carne? El llamado que se nos hace, mis hermanos, es a continuar la vida cristiana como comenzó. El llamado a permanecer en el Evangelio del Espíritu Santo. El llamado que se nos hace, mis hermanos, es decir, en el Evangelio, seguir descansando por fe en las grandes verdades del Evangelio. Ahora Pablo nos da también las razones por las cuales debemos andar en ese Evangelio. Y este es el tercer punto, mis hermanos. Vimos entonces el Evangelio que se nos fue entregado. Vimos el llamado que se nos hace a permanecer en ese Evangelio. Y ahora vemos las razones por las cuales debemos andar en el Evangelio. El versículo 5 de este capítulo 3 de Gálatas dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo viene hablando de lo que habían experimentado en el pasado. Cuando escucharon el Evangelio, ellos experimentaron la gracia de Dios, pero ahora se refiere a lo que está sucediendo en medio de ellos, en el presente. Cómo Dios nos suministra ahora una medida mayor del Espíritu de Dios, de modo que podemos seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Y esto es por esforzarnos en obedecer a Dios o es por el oír con fe. La vida cristiana comienza, mis hermanos, por fe,
continúa por fe y termina con fe. Note cómo lo expresa un capítulo anterior, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mostrando entonces cómo nuestro viejo hombre ha muerto. Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Tenemos una nueva vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivimos entonces, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, ese que se entregó por nosotros. Nuevamente les recuerda el Evangelio de Jesucristo crucificado. La razón por la que debemos andar en el Evangelio es que ahora gozamos de una nueva naturaleza. Por tanto, cada una de las cosas que vivimos lo hacemos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó, el cual se entregó por ti. Este es el glorioso mensaje del Evangelio, la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ahora tenemos la responsabilidad de vivir la vida cristiana. Es por el Evangelio que ahora gozas de esa nueva naturaleza. Es por el Evangelio que ahora eres llamado hijo de Dios. Eres por el Evangelio que ahora vives juntamente con Cristo. Ahora nadie puede obedecer por ti, leer la Biblia por ti, orar por ti, ir a la iglesia por ti. Ninguno va a luchar contra el pecado por ti. No, mi hermano. Ahora tienes una responsabilidad. No se trata entonces solamente de escuchar el Evangelio. No se trata solamente de creer en ese Evangelio, sino de ahora andar en él. Vivir como te lo indica ese Evangelio. Si ese evangelio muestra es a Cristo, ahora debes vivir como Cristo. Ser imitadores de este Cristo. Tienes una responsabilidad que cumplir y para esto, mis hermanos, es necesario crecer cada día. Y no crecer en otra cosa, sino en el evangelio. Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nos muestran entonces dos elementos. Y es primero que ahora no hacemos nada para ganar el favor de Dios, sino que tienes la tranquilidad de que ya su favor fue por la causa de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo derrumba todo pensamiento de falsos maestros, diciendo, ni por la obra que haga, ni por el ritual, ni por la fiesta que quiera celebrar, ni por la circuncisión, solo por Cristo, sino la fe que obra por el amor. Pero también nos muestra cómo ya no dependemos de nuestra fuerza ni de nuestros recursos, sino que lo hacemos por el poder de Dios y del Espíritu que ahora vive en nosotros. Y el asunto no es que ahora somos cristianos, ya no importa si obedecemos o no los mandamientos. No estoy diciendo eso. Y no quiero, mis hermanos, que usted piense que en esta tarde vine a decirles que ya no es necesario cumplir la ley, que ya no es necesario obedecer los mandamientos porque ya me basta con creer en Cristo. No. El llamado que les hago es a entender que por más que tú trates de obedecer la ley, eso no era suficiente para ser salvo, que necesitábamos a Cristo y que solamente es a través de Cristo que se obtuvo esa salvación. Ahora, esa muestra de que andamos en Cristo
es que el Espíritu Santo nos llevará a obedecer esos mandamientos. Entonces, no obedecemos la ley para ser salvos, sino por el hecho de que ya hemos sido salvados, que debemos obedecer la ley. La razón, mis hermanos, por la que debemos andar en el Evangelio, seguir creciendo, es porque aún tenemos una responsabilidad como creyentes, y es vivir en pos de aquel que se ha entregado por nosotros. Andar ahora en ese espíritu que mora en nosotros. Y note el contraste que presenta Pablo. Si andáis en el espíritu o andáis en la carne. ¿Cómo podemos ver esto? A través de tus obras. Solamente a través de tus obras mostrarás si realmente andas en el espíritu. Y para andar en el espíritu hay que andar en el evangelio, permanecer en ese evangelio que se nos ha entregado, el único evangelio, el evangelio de Cristo. El Señor nos ayude, mis hermanos, a recordar cada día la importancia y el poder del mensaje del evangelio, y cómo este no es una puerta que nos lleva hacia una nueva vida, sino que es la puerta, el camino, y será ese destino. En todo momento vamos a andar en el evangelio. El Señor nos ayude. Oremos. Glorioso Padre, te damos gracias por tu palabra, y ante ella no podemos sino pedir perdón, porque muchas veces nos hemos dejado llevar por las falsas enseñanzas. Hemos sido fascinados por nuestro orgullo y pensamos que hemos sido merecedores de alguna de tus bendiciones, incluso aún cuando no se nos dan las cosas que queremos, sentimos ira porque pensamos que la merecemos. Por eso te pedimos perdón, Padre, porque entendemos hoy que es por tu misericordia que hemos sido salvados. Es por ese gran amor que te ha placido entregar a tu Hijo en rescate por hombres pecadores que jamás habrían podido pagar esa deuda tan grande. Entendemos, Señor, que con nuestras fuerzas jamás podríamos salir de ese mundo lleno de maldad, de esa vida, de esa muerte espiritual. Por eso te damos gracias, Señor, porque hoy en los méritos de Cristo podemos tener acceso al trono de tu gracia, y porque gracias a este Espíritu hoy podemos clamar a ti, Abba, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú poniendo este mensaje en nuestro corazón, de tal forma que no solamente hoy, sino que cada día podamos, como el salmista, meditar en tu palabra de día y de noche, venir a ella en cada momento, Señor, y que jamás nos cansemos de vivir conforme a tu voluntad. Que nuestros ojos jamás se cansen de ver la maravilla de tu gracia, que nuestro oído no quiera escuchar otra cosa, sino esa maravillosa noticia de que ya hemos sido salvados en Cristo. Pero también ayúdanos a entender nuestra responsabilidad, y es ahora a predicar ese evangelio, y no solamente a través de nuestros labios, Señor, sino también a través de nuestras acciones, que podamos con nuestro comportamiento ser instrumentos para llevar ese mensaje a otras personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies, mis hermanos. Quiero pedirle que entonemos un himno más. Es el himno 174. Este maravilloso himno que nos recuerda esa bella historia de cómo Dios envió a su Hijo en rescate por nosotros, y hoy tenemos esta nueva vida gracias a esa maravillosa obra.
Qué bella historia, de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor.